¿Listo? Excelente. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. Nada más déjenme aumentar un poquito la letra porque no alcanzo a ver. Bien. ¿Listos? Excelente. Bien, mis hermanos, como siempre, pues es un enorme placer estar de este lado. Les saludo con la paz de Cristo. Amén. A los que nos van a ver a través de las redes sociales, esto es YouTube. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, a esta su iglesia, Iglesia Mi Primer Amor. Amén. Bien, el tema de hoy, siendo escogido aún en la debilidad. Siendo escogido aún en la debilidad. Y de alguna manera, hace 15 días les comentaba aproximadamente que el Señor, muy en lo particular y muy en lo personal, me ha estado llevando al Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muy en lo particular también, yo me he enfocado mucho en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y digo, sí he leído el Antiguo, pero literal me he enfocado más en el Nuevo Testamento. Y de alguna manera yo le preguntaba al Señor, ¿no? ¿Cuál era la razón principal? ¿Cuál? Y me ha estado mostrando autores del Antiguo Testamento que han sido líderes, que han sido usados tremendamente por el Señor, ¿sí? Hace un mes más o menos aproximadamente hablábamos acerca del rey David, ¿recuerdan? Recuerdan que el rey David, pues bueno, fue precisamente muy usado por el Señor. Y le bastó solamente un día le bastó para caer, para ser tentado, para hacer la voluntad según la carne. Y recordemos pues que de alguna manera se hizo precisamente de una mujer que tenía marido, ¿sí? Posteriormente a ello, el Señor me siguió hablando y nos mostró también precisamente hace 15 días, ¿sí? Al profeta, ¿cómo se llama el profeta? ¿Alguien me recuerda? Elías. Elías, exacto, al profeta Elías. Y era bien interesante cómo de alguna manera el profeta era grandemente usado. Y hablábamos la semana pasada y decíamos, bueno, número uno, era profeta. ¿Y un profeta quién es? Aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que hace y recibe órdenes directamente de parte del Señor, ¿sí? Y hace 15 días hablábamos también acerca de lo que el profeta Elías había hecho, ¿sí? De cómo lo primero que hizo fue profetizar que no hubiera agua, y no hubo agua, ¿sí? Y posteriormente a ello, cómo el Señor lo manda, ¿con quién? Con una viuda, ¿sí? Y le dice que la viuda le va a dar de comer. Y lo primero que llega y que hace, ahora sí que literalmente Elías, es encontrarse con esta viuda. Y la mujer le responde que lo único que tenía era ¿para quién? Para su hijo. Y que no tenía más, ¿sí? Y de alguna manera también veíamos cómo esta viuda se atrevió a caminar por fe y no por vista. Amén. Porque le dio de comer precisamente al profeta, ¿sí? Alimentó al profeta. Y el profeta cumplió precisamente lo que le dijo, que era que no se le iba a acabar el suministro. Y en efecto, dice la palabra que comieron muchos más días, no solamente él y ella, sino también su hijo. Amén. Es decir, el Señor de alguna manera los bendijo tanto que multiplicó lo que la viuda había hecho, que era darle de lo que tenía al profeta, de lo único que tenía, ¿sí? Y de alguna manera también veíamos un poco esta parte y reflexionábamos acerca de cuando nosotros le damos al Señor o a un hijo de Dios, aún teniendo nada o casi nada, el Señor nos bendice. Amén. Así como bendijo a esta viuda. Bien. Y yo les preguntaba hace 15 días también que quién en su sano juicio haría algo semejante.
porque si contextualizábamos un poco, la palabra nos decía que esta mujer pues era viuda, ¿sí? Y si usábamos la lógica, la mujer pues obviamente no tenía marido, no tenía un proveedor, y por tanto existía la posibilidad de que esta mujer en verdad sí estuviera económicamente mal y tuviera muchas necesidades, mucha escasez, porque era viuda, no tenía un proveedor, no tenía un marido y tenía un hijo, ¿sí? Y para acabarla, digo, con un hijo. Pero a pesar de todo, también pudimos observar cómo Dios nunca la dejó a ella ni a su hijo, por esa fe que demostró tener ciegamente. Amén. ¿Sí? Y esta fe, digo, de alguna manera la demostró teniéndola al darle de comer al profeta, ¿sí? Y ojo, porque como lo acabo de decir hace un momento, no le dio las obras, ni tampoco le dio una parte, sino que literalmente le dio todo lo que tenía, ¿no? Y aquí podíamos observar algo bien interesante, y es que cuando tú le das al Señor de corazón todo lo que tienes, Él multiplica literalmente lo que haces. Posteriormente, esto lo veíamos en Primera de Reyes 17, del 8 al 22, si mal no recuerdo, ¿sí? Nada más vamos a leerlo para que esto sea una afirmación, vaya, de lo que les acabo de decir. Comadre, creo que a usted le tocó esta. ¿Me ayuda? Al 20 dice aquí. Al 20, por favor. ¿Qué dice? Dice, Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra de Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Vamos a ir por partes. Ahorita vamos a ver. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta aquí. Yo no sé tú, pero hasta aquí yo seguía viendo precisamente cómo Dios cumplía el propósito, no solamente en Elías, sino también cómo Elías era de bendición para todo aquel que se encontraba a su alrededor o en su contexto. ¿Quién era Elías? Un profeta, un hijo de Dios, Amén. ¿cierto? Y él era de bendición también para los que estaban a su alrededor. En este punto, el único o la única que se encontraba a su alrededor, ¿quién era? La viuda. ¿Sí? La viuda. Y de verdad, aquí en este acto de la viuda, pudimos observar cómo confiaba, creía ciegamente en el Dios del profeta Elías. Y esto lo vemos precisamente cuando muere su hijo.
Y era lo que decía hace un momento. ¿Con quién fue primeramente la viuda? ¿Con Dios o con el profeta Elías? ¿A quién le fue a reclamar? A Elías. A Elías. ¿Sí? Le fue a reclamar a Elías, porque ella no conocía directamente a Dios, sino conocía al profeta, conocía a Elías, ¿sí? Pero gracias a Elías pudo conocer la viuda a Dios. Estoy recapitulando un poco, esta es literalmente la parte introductoria para irnos adentrando al punto que quiero llegar. Y con eso te quiero decir, mi hermano, mi hermana, que tú también eres un escogido, que tú también eres un escogido o escogida de parte de Dios. ¿Y quién va a confiar o quién va a creer primeramente en ti? Las personas que estén, ¿dónde? En tu contexto. Así como la viuda creyó precisamente en el Dios de Elías, por lo que hacía Elías, no por lo que decía, ojo, ¿sí? No por lo que decía, sino por lo que Elías hacía. Por eso de alguna manera la invitación es pues a seguir trabajando, mis hermanos. Lo dijo al principio, con el amor de Dios. ¿Cómo decía el versículo de hoy? No quiero qué. No quiero holocaustos. No ni quiero sacrificios. holocaustos, no quiero sacrificios, Ujú. sino quiero de verdad un encuentro o un amor, algo así decía, ¿verdad? Ujú. Desde su corazón, Ujú. ¿sí? Y recuerdo que este versículo, digo, a mí en lo particular me impactó demasiado, ¿sí? Porque ya se los he dicho en otras ocasiones, lo primero que el Señor a mí me dijo fue precisamente eso: no quiero un sacrificio, porque sacrificio ya hubo una vez en una cruz. Amén. Y ese sacrificio Gloria a Dios. lo hizo mi hijo. No quiero sacrificios. Pero yo no podía entender la razón por la cual el Señor me estaba diciendo esto hace 5 años. Porque a mí así me habían enseñado. Como lo dijo hace rato, hacer un sacrificio para que Dios me volteara a ver, sin siquiera conocerlo desde mi corazón. Pero con el simple hecho de yo hacer algo, yo decía, con esto, ya la hice. Y el Señor me dijo, párale a tu carro, así no son las cosas. Sí. Pero bueno, ahí fue donde dije yo, es Dios hablando, sin duda alguna. Amén. Luego después, precisamente, vemos lo que dice, ahora sí, me termina de leer lo que estaba leyendo, Hasta el 24. por favor. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y reclamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego a Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. La nueva versión, en la parte final dice, ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él. Que tus mensajes vienen de Él. Si te das cuenta que al final la viuda le dice a Elías, ahora sé que en verdad eres profeta de Dios. Es decir, la viuda aún desconfiaba de Elías. No le había bastado con ver que no se le acababa el aceite ni la harina, sino que no creyó realmente hasta que vio algo realmente sobrenatural que hiciera Elías. Ahí al final es cuando realmente la viuda dice, ahora sí creo, ahora sí sé que eres un profeta enviado de Dios. Pero tuvo que ver algo realmente extraordinario.
algo fuera de lo común que hiciera Elías. ¿Sí? Allá afuera habrá veces, en ocasiones, que necesitarán ver en nosotros un cambio verdadero, mis hermanos. Un cambio de verdad para que reconozcan que somos hijos de Dios. Hasta entonces, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido semejantes a Elías? Que creemos en el Señor ciegamente. ¿Cuántos? ¿O cuántos de nosotros tenemos todavía que desarrollar pues más la fe que tenía Elías? Elías hizo algo extraordinario. Multiplicó la comida, que fue la harina y el aceite, y levantó, revivió precisamente a un muerto. Esto lo hizo Jesús también. No mismo Jesús dijo, y mayores cosas a estas harán, si tan solo ¿qué? Creen. 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 Amén. Y mayores cosas a estas harán. He conocido por testimonios que el Señor ha sanado utilizando precisamente a personas. Han habido sanaciones. ¿Sí? Yo digo, wow, qué chido, qué padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me falta todavía demasiada fe a mí para poder hacer lo que hacen los demás. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos sido en alguna ocasión como la viuda? Nomás yo. Ahora resulta que todos ustedes tienen un montón de fe. Nomás yo. No lo dejo solo. Ahora resulta. No lo dejo solo. Levante la mano. Ahora resulta. ¿Sí? Que por más que hemos visto un milagro en nuestras vidas, no nos basta para creer. Sino hasta que realmente vemos algo sobrenatural es cuando le creemos al Dios Altísimo. Pero ¿cuántas de las veces no hemos visto un milagro y aún así seguimos de rejegos haciendo nuestra voluntad? Haciendo lo que nuestra razón nos dicta que es mejor. Aquí en esta iglesia, para la gloria de Dios, han sucedido varias cosas. Amén. Y yo sé que muchos allá en casa dirán, pero si estás en una casa, para la gloria de Dios, sí. Y aquí estamos. Y aquí también el Señor se ha manifestado. Amén. Y en otras ocasiones lo hemos dicho, no se requiere de una multitud. Donde dos o más que Estemos reunidos Él en está su ahí. nombre. Amén. Él está ahí, Sí, en medio de ellos. amén. Amén. Aquí podemos observar algo bien interesante. Mira, por un lado, vemos a un hombre que confiaba y creía ciegamente. Y por otro lado, vemos a una mujer un tanto incrédula que no creía lo suficiente. Pero al final cree. Porque el hombre que estaba con ella, es decir, Elías, el Hijo de Dios, la llevó a creer por lo que hacía. No por lo que decía solamente, sino por lo que hacía. Amén. Amén. Nosotros tenemos que ser semejantes a Elías y no solamente creer, sino que también hacer que las demás personas crean por nuestros hechos. Demostrar que en nosotros habita el Espíritu Santo y que tenemos a un Dios grande y poderoso por lo que hacemos y no solamente por lo que decimos. Y no solamente por lo que decimos, sino que de verdad tenemos que demostrar con hechos, con nuestras acciones, quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos? Probablemente no hay multitud, no tenemos multitudes todavía. Pero si no podemos con uno, con dos, no podemos demostrarnos a nosotros mismos que caminamos por fe y no por vista. Imagínense. Yo a veces le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Quisiera ver así un montón. El Señor me dice, no puedes con los que tienes. ¿Qué quieres más? Quiero una multitud. No puedes con esto. ¿Qué quieres más? Ay, hermano. Está bien, pues. Está bien. Ven, Me si conformo. quieres más.
Está bien. ¿Sí? Mira, si hay algo que a mí me queda claro, es que esa viuda jamás volvió a ser la misma. Jamás. ¿Y sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque vio el Porque milagro de vio el su milagro. hijo. Porque vio realmente, vio literal algo. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando tú conoces a Dios de verdad. Lo mismo pasa cuando tú conoces a Dios fuera de una religión, fuera de 4 paredes donde nos lo han metido. Ya no vuelves a ser el mismo. Ya no. ¿Sí? Jamás vuelves a ser el mismo o la misma. Porque Dios nos enseña a caminar por fe y no por vista. ¿Cómo fue alimentado Elías? Por cuervos. Ujú. Y yo les decía hace 15 días, si usamos la lógica y nuestra razón, ¿verdad que no cuadra? ¿Verdad que no cuadra? Yo les decía hace 15 días, yo no sé para quién es la palabra, pero yo solo me estaba recitando a mí mismo. De verdad. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos. Pero mi pecho no es bodega. No. Toda la semana, 2 semanas, caminamos por fe, siendo alimentados por cuervos. Y no es que hayan llegado físicamente pájaros y mira, ahí te va. No. Les decía yo hace 15 días, la representación gráfica, literal, la vamos a poder ver en los mismos hermanos que nos van a bendecir. No nos faltó pan, no nos faltó alimento. Tampoco entré en crisis. ¿Y por qué te digo esto? Porque como padre, como cabeza de hogar, cabeza de familia, eres el proveedor. Pero hubo, y debo de aceptarlo y debo de reconocerlo, hubo cosas que hice mal, cuentas. Y tuve yo que recurrir precisamente a que esas cuentas cuadraran, dejándome sin sustento. Pero fue precisamente por una decisión mía. Fue por una decisión mía que tuve que llegar a ese punto, a ese extremo literal. Aún así, el Señor lo sabe. Y tanto lo sabe que de verdad fue difícil, sí lo fue. Pero el Señor no nos dejó. En serio, no nos dejó. Y aquí está mi esposa. Que ella se los diga. Sí. Pero bueno, continúo. Como te decía, esta es la parte introductoria para llegar a donde quiero que lleguemos. Porque ni siquiera todavía empiezo. Esta solamente es la parte introductoria. Solo era para que recordáramos de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Amén. Y cómo nos usa o cómo nos utiliza de verdad cuando le creemos. Cuando le creemos. ¿Sí? Este profeta fue usado grandemente. ¿Sí? Bien, hasta aquí. De alguna manera ya vimos que Elías otra vez era grandemente usado por Dios, ¿cierto? Sí. Cierto. Hasta aquí ya vimos que Elías hacía muchas cosas en el nombre del Señor. Hoy en día conoceríamos estos sucesos o aconteceres como milagros. Hoy en día sí lo conociéramos como milagros. Pero ahora vamos a darle vuelta a la moneda. Porque ya vimos lo chido, lo padre, de cómo Dios usó a Elías. De cómo Elías usaba precisamente ese talento, que era el de ser profeta, para bendecir a otras personas. Y eso es lo padre. ¡Wow! ¿No? Pero ¿qué hay detrás de la moneda? ¿Qué hay detrás del verdadero Elías? Elías hombre, Elías carne. ¿Qué hay? Nos han enseñado y tristemente creen allá afuera que cuando tú eres un hijo de Dios eres sinónimo de perfección. Eres sinónimo de que no cometes errores. Y todo el tiempo vamos a ser señalados. Pero ya lo dijo el Señor. Si lo
hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. Y se los digo desde ahorita para que cuando pase, crean. De alguna manera el Señor nos advirtió. ¿Sí? Dice, pero ahora quiero que veamos el otro lado de la moneda de Elías. Ya vimos la parte, pues chida, ¿no? De él, que hacía milagros, que escuchaba a Dios, que obedecía a Dios y que tenía una fe inquebrantable. Pero, les decía a mis niños, pero, hay un pero, mis hermanos. ¿Qué hay del Elías como hombre? ¿Qué hay de esa parte humana de Elías? ¿A qué me refiero con esto? A que por el hecho de que Elías era profeta y era grandemente usado por Dios, no era perfecto. No lo era. Moisés también era usado por Dios y no fue perfecto. Fue incrédulo. David. Job. Y fueron hombres usados literalmente por Dios. Amén. Tan grande fueron usados que hoy los tenemos como referencia. ¿Sí? Y yo les decía, no entendía por qué razón. Ahora entiendo cuál es el propósito. De empezar precisamente a ver a estos grandes hombres que fueron usados. Yo les decía, el Señor nos sigue preparando. ¿Para qué? Para lo que está por venir. Amén. ¿Sí? Les decía, no era perfecto como muchos creen que son los hijos de Dios. No, señores, no era perfecto. Y también tenía malos momentos. También tenía momentos en los que no quería saber nada, ni de Dios. ¿Dónde he Pero, escuchado eso? ¿cómo? En ¿Dónde algún has lugar. escuchado? Por ahí en algún lugar, hermano. No me acuerdo. ¿Sí? Qué bueno que nada más lo escuche mi hermana. ¿Sí? Elías también tiró la toalla. También dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo. ¿Sí? Es más, Elías siendo un hombre, un profeta, un hijo, un ungido, y no sé qué más sinónimos usar para decirte que era grandemente usado por el Señor, también sufrió de depresión. También fue depresivo. ¿Sí? También tiró la toalla. Pero ¿sabes algo? Él era un escogido. Y Dios nunca lo dejó. Ni en su debilidad. Tampoco. ¿Sí? Amén. Ahora yo te pregunto, ¿qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? ¿Alguien sabe? Es algo horrible. Sí, horrible. Horrible. Desde que se muere uno. Es un Sientes que te estado del ser humano que, pues, en desánimo, pues no tiene uno ganas de nada, se quiere uno morir, está uno llore y llore casi siempre, puro dolor, o sea, piensa uno, puras cosas negativas. Entonces, Sabes que no vale nada. Que no vales ya. Excelente. Muy bien. Siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Y esta palabra no fue desde antes para algo. No por algo, para algo. ¿Sí? Encontré 3 definiciones diferentes que literal nada más siento que es como que el grado ascendente. Cuando entras a la depresión, literalmente cómo vas ascendiendo en ese grado, en ese nivel de lo que es la depresión. Y dice, el trastorno depresivo o depresión es un trastorno mental común. Implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Pierdes el interés. ¿Sí? La depresión es distinta de los cambios habituales del estado de ánimo y los sentimientos sobre el día a día. Puede afectar a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones familiares, de amistad y las comunitarias. Puede deberse o causar problemas en la escuela, en el trabajo, hasta en la familia. La depresión puede afectar a cualquiera. Quienes han vivido abusos, pérdidas graves u otros eventos estresantes tienen más probabilidades de padecerla. Las mujeres son más propensas a la depresión que los hombres, pero esto no deja fuera a los hombres.
Esto no quiere decir que los hombres no padezcan o no suframos de depresión. A veces la máscara que traemos puesta, la traemos tan puesta que tratamos precisamente de que nadie se dé cuenta de esto, de que nadie pues realmente nos identifique, ¿sí? Y les decía, encontré 3 tipos de depresión. La primera es la depresión subclínica, la depresión enmascarada o somatizada y la depresión con síntomas psicóticos. Según la psicología, clasifica la depresión en 3 depresiones diferentes, vaya, ¿sí? La primera, la depresión subclínica, es aquella depresión que puede pasar prácticamente inadvertida porque no se detecta la presencia de ánimo deprimido ni la incapacidad para disfrutar de las cosas. Y sí, otros síntomas de los descritos es pesimismo, ansiedad, irritabilidad, apatía, embotamiento afectivo, pérdida de apetito, disminución de peso o alteraciones de sueño. Estar durmiendo. ¿Quieres estar durmiendo? Exacto. Ya como que se sintió muy identificada. O no duermes. O no duermes. Sí, exacto. O no duermes. La segunda depresión, la depresión enmascarada o somatizada. Esta depresión dice: los síntomas afectivos o emocionales no se expresan espontáneamente. Incluso al preguntar por ellos pueden ser negados. ¿Cómo estás? Bien. Aunque no es cierto. Aunque no es cierto. Y siempre damos respuestas mecanizadas. Ajá. Todo el tiempo. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Ah, Bien qué chido. jodida. Sí. Pero te das la vuelta y traes el mar de lágrimas por dentro. Sí. Dice, pueden ser negados. En este caso, predominan los síntomas somáticos o corporales, dolores inespecíficos, alteraciones gastrointestinales, sequedad de boca, estreñimiento o diarrea, úlcera gástrica, etc. Respiratorias, como la sensación del ahogo, la dificultad respiratoria. Neurológicas y sensoriales, mareo, cefalia, vértigo, temblores, genitourinarios, molestias al orinar, ausencia de la menstruación, impotencia, etc. Y por último, la depresión con síntomas psicóticos. Esta última, yo decía, esta última siento que tiene más que ver. O sea, tiene mucho que ver porque creo que literalmente casi todos lo padecemos en alguna ocasión. Dice, junto a los síntomas del episodio depresivo están presentes ideas delirantes o alucinaciones. Las ideas delirantes están en consonancia con el estado de ánimo e incluyen temas de pecado, culpa, ruinas o catástrofes inminentes. Esta forma de depresión es especialmente complicada por el contenido de las ideas delirantes. Es mi culpa. Yo fui el culpable. Ajá. Yo soy el culpable. Y empiezas a Llénate de idear, culpas. a idear. Llénate de culpas. Sí, exacto. Tú eres el culpable de todo. Ujú. Y lo crees, que es lo peor del Es lo caso. peor, que sí te lo crees. Empiezas a creer que tú eres el culpable. ¿Sí? Empiezas de alguna manera a maquilar esta información. Y empiezas en la mañana. Es que fue mi culpa. Es que es mi culpa por algo que muchas de las veces ni siquiera tiene nada que ver contigo, pero tú te responsabilizas de los actos Esos ajenos. actos ajenos. Pero también de los propios. También de los propios. Bueno, también de los propios. Nos culpamos. Y sí, de hecho. Y esto tiene mucho que ver con la palabra del Señor. Tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que dice Juan 10:10? ¿Quién le tocó Juan? Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene más que a robar. El ladrón, Satanás,
El ángel caído, como gustan decirle, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. 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 La versión del lenguaje actual. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida. Sí. Pero ¿dónde está? ¿Por qué permitimos que el enemigo nos robe los pensamientos? La tranquilidad. La tranquilidad. Siempre he creído precisamente esto, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y lo primero que te roba son tus pensamientos. Y una vez que esto pasa, se acabó. Lo demás lo haces tú solito. Se acabó. Lo demás lo haces tú solito. Ya estás destruido. Porque una vez que el enemigo te ha robado tus pensamientos, con ello te robó la paz, la tranquilidad. Y empiezas a suponer, empiezas a pensar negativamente Y a culpar. y terminas mal. Empiezas a destruirte, tú solo o tú sola. Y terminas muriendo espiritualmente, porque terminas en un grado de depresión. Por algo que empezó, por algo que de alguna manera tú tuviste la oportunidad de haber cerrado la puerta, Y no ¿Oh? lo hicimos. dejarla abierta. Y en vez de cerrar la puerta, la dejamos abierta. Y tú solito eres el causante, eres el responsable por tus propias decisiones que has tomado. O simplemente por las que has dejado de hacer. Por lo que has dejado de hacer. Sí. ¿Qué has dejado de hacer para que esto esté pasando? Hay algo que dejamos de hacer. Y es esa comunión con el Señor. Tal vez ya no lo buscas Ya no acercamos. de la misma manera que lo buscabas hace 2 meses. Empezaste a enfriarte literalmente. Empezaste a hacerle caso a las telenovelas. Empezaste a hacerle caso a los programas televisivos que no te edifican en nada y solo te llenan de cosas negativas. Y entonces empiezas a caer. Son tragedias. Y empiezas precisamente a irte. Y terminas peor que como estabas. ¿Sí? Y les decía precisamente, todo esto comienza con una decisión propia, que nunca de las veces podemos controlar nuestros malos pensamientos. Y si no puedes controlar tus pensamientos, mucho menos vas a controlar tus decisiones. Decisiones que por lo regular nos llevan a tener malos momentos, malos ratos, consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De las malas decisiones. De nuestras malas decisiones, exacto. De nuestras malas decisiones. ¿Sí? Bien, con esta parte, ahora sí vamos a meternos un poquito más de lleno a lo que vivió Elías. ¿Sí? A lo que vivió Elías. Y precisamente, vámonos con Primera de Reyes, capítulo 19. Le puse, ¿hasta qué versículo le puse para que me leyera? Compadre, ¿usted le tocó? Sí. ¿Me puedes apoyar, por favor, leyéndolo? Creo que es hasta el 18. Sí. Ok, nada más así, una lecturita leve para ahorita entrar en detalles. Leve, ¿cuánto? ¿Unos 2, 3 versículos? Si quieres, yo digo para adelantarnos un poquito. O si la quieres leer toda para que todos estemos de alguna manera empapados con la palabra. No sé, a ver, te la leo toda. Vale. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido.
De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre las brasas, un jarro de agua. Comió y bebió, volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y prepárate y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Gracias. Al inicio dice precisamente que Jezabel, ¿sí?, lo quería matar. Yo les pregunto, ¿han escuchado o saben quién es Jezabel? ¿Nadie? ¿Quién es Jezabel? ¿Quién es Jezabel, compadre? ¿Qué conoces o qué información tienes con respecto a Jezabel? Bien, Jezabel, dice, cuando se habla de Jezabel, la identificamos en nuestra sociedad actual como la fuente de la sensualidad obsesiva. La identificamos como la adoradora a lo oculto, la hechicería y la igualdad de los sexos. Su nombre significa sin cohabitación. Jezabel es considerada todo lo que Dios no acepta. Fue una mujer, una reina, una idólatra, una perseguidora y prácticamente gobernante y directora del gobierno de Israel. Ahab era un marioneta en sus manos. Literalmente, Jezabel tenía ese poder de control, esa autoridad para poder manipular incluso al rey Ahab. Literalmente Ahab era un títere en sus manos. Por eso precisamente Elías tuvo miedo, porque quien lo amenazó a Elías fue esta mujer de nombre Jezabel, ¿sí? Otra vez quiero recordarte, quiero ponerte en contexto. ¿Quién era Elías? Un profeta de Dios. Un profeta, un hijo, un amado, ¿sí? Escuchaba la voz de Dios y hacía la voluntad del Señor. Eso era Elías, ¿sí? ¿Y por qué tuvo miedo?
¿Por qué creyó en la amenaza? Dice, entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Después de esto, ¿qué dice la palabra que hizo Elías? En el 3 dice, cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba. Tomó una decisión, tomó su propia decisión errónea, por cierto. ¿Cuál fue la decisión? Huir a Beerseba, ¿sí? Que está en el territorio de Judá, dejando a su ayudante en Jezreel. Y anduvo por un día en el desierto. Y dice el versículo 4, anduvo por un día en el desierto, caminando literal solo. ¿Por qué solo? Porque dejó a su compañero, a su amigo, a su ayudante en Jezreel. Y dice, y anduvo por un día en el desierto, ¿sí? Y pues obviamente, como se los acabo de decir, anduvo solo caminando. Traía a su acompañante y pasó a dejarlo en Jezreel. Jezreel era el nombre de una ciudad situada en la llanura que se extiende al sur de Galilea, donde los reyes de Israel tenían una residencia. Ahí fue a dejar a su ayudante. Ahí. Fue y le dijo a su ayudante, a su compa, a su camarada, aguántame aquí, ahorita vengo, voy para allá. Y se fue al desierto. Iba él solo. Hoy en día, mis hermanos, ¿quién nos ayuda en todo momento? Dios. ¿Quién prometió estar siempre con nosotros? Cristo. Cristo. ¿Quién está con nosotros todo el tiempo? Cristo. Cristo. ¿Qué fue lo primero que hizo el profeta? Dejar a su ayudante e irse solo. Hoy en día, ¿quién es tu ayudante? ¿Quién está contigo en todo momento? El Señor Jesucristo. ¿Y por qué entonces empezamos a entrar en depresión? Porque terminamos haciendo lo mismo que hizo el profeta. Dejar, en este caso, al ayudante. Nosotros dejamos al intermediario. Nos alejamos precisamente de la presencia del Señor. Y empezamos a caminar igual que Él. Solo o sola en el desierto. Pero la decisión fue de nosotros. Nosotros decidimos alejarnos del Señor. Somos nosotros los que tomamos esa mala decisión. ¿Sí? Dice, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, no te ha pasado que lo único que quieres es estar solo? Muchas veces. Muchas. ¿Quieres estar solo? Sin nadie. Sin Dios. ¿Y por qué te digo que sí, que sin Dios? Porque si estuvieras con Dios, No te sentirías solo. no te sentirías mal. No empezarías a entrar en depresión. Siempre. ¿Sí? ¿Cuántas veces no le has dicho al Señor, ya estuvo, Señor, no tiene caso, no vale la pena continuar? Ahora yo te pregunto, ¿qué hay en un desierto? Nada. Ni siquiera hay vida. No. Ni siquiera hay vida. ¿Sí? ¿Y con quién se encontraba en ese momento Elías? En el desierto. Solo. Solo. Porque él tomó la decisión de dejar a su ayudante. Él tomó la decisión de dejar al compañero que traía. ¿Sí? Y se fue solo al desierto. Se fue solo. Y era tanta su tristeza, su depresión, que se sentó, dice la palabra, ¿en qué? En un arbusto. Debajo de un arbusto, precisamente. Y le dijo a Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Sí? No soy mejor que mis antepasados.
quién era Elías. Un hijo de Dios. Escuchaba la voz de Dios. Obedecía al Señor en todo momento. ¿Y se dan cuenta cómo la misma depresión lo llevó a sentirse inferior? ¿Cómo la misma depresión lo llevó a sentirse peor que todos los antepasados? Una mala decisión. Por una mala decisión, usted lo ha dicho. Por una mala decisión. ¿Sí? Por una mala decisión que tomó. Dejar a su acompañante e irse solo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque veamos lo que dice Primera de Pedro 5:8. ¿Qué dice Primera Pedro? Se fue mi ayudante. Soy yo. Ah, ¿es usted? Yo. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Dice la versión actual que traigo en este caso. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Como león rugiente, a quien devorar. Amén. Esto ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Y les he dicho, cuando el león va a cazar, si ven National Geographic o Animal Planet, eso No, se explican con detalles. ¿Cómo va a cazar el león? Y lo primero que el león hace es enfocar una presa de la manada. Y por lo regular siempre observa al más chiquito, al menor, o al que está hasta atrás, Que va solito. al que va solito. Y antes de atacar, corre tras de él para alejarlo de la manada. Y una vez que está solo, lo atrapa y lo devora. Y en una explicación que daba precisamente Animal Planet, decía que era precisamente por la falta de visión que tenía el león, porque no puede atacar en manada. Por eso se enfoca nada más en uno, lo aleja y lo ataca. ¿Cuántos andaban con Elías? Estaba él solo. Estaba él solo. Él solo tomó su propia decisión de dejar a su compañero. Y entonces, lo que acabamos de leer, que el león anda, Tras de su presa. El enemigo. el enemigo, perdón, anda como león rugiente, acechando a su presa. Hoy no quiero ir a la iglesia. Ah, mejor voy por la otra semana. Está bien, no vayas. Porque Dios está en todas partes y pues también aquí. Sí, Dios está en todas partes. Y también aquí. Sí, y lo busco yo al rato. Sí, lo buscas al rato, no te preocupes. Y ahí está. Y dejas de ir a la iglesia. Y empiezas a enfriarte. Ah, mejor voy por otra semana. De todos modos yo lo busco en mi casa todos los días. Qué bueno. Pero en verdad lo hacemos. En verdad, de verdad hacemos esto. ¿Buscamos a Dios de verdad? Ahora, la respuesta la tienes tú, ¿eh? Por sus frutos los conoceréis. Y yo te lo dije desde el principio. Esta viuda creyó en Elías por sus hechos, por lo que Elías hacía. Si tú me dices, es que yo busco a Dios todos los días y Dios, gloria a Dios por eso, qué bueno. Pero si me empiezas a entender perfectamente el tema de hoy, hijo de la... Aguas, porque hay algo que estamos dejando de hacer probablemente. Sí. Ya hasta me perdí acá de... Ok, ya me encontré. Ahora bien, yo me pregunto, ¿no era más fácil que Elías le preguntara a Dios si esto era verdad? Es decir, ¿no era más fácil que le preguntara a Dios si en verdad Jezabel lo quería matar? Sí era Jezabel, ¿verdad? ¿No era más fácil que le preguntara al Señor? En lugar de irse. En lugar de huir. Era un profeta. Hablaba con Dios.
escuchaba la voz de Dios. ¿Y por qué huyó? Si era hijo de Dios, ¿por qué huyó? Digo, era un profeta, hablaba con Dios, escuchaba la voz de Dios, era obediente. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le ganó sus inseguridades Le ganó sus inseguridades. Entonces nunca estuvo seguro. carnales. Entonces nunca estuvo seguro de con quién hablaba, de a quién tenía. Se dejó llevar tal vez por la vista, se dejó llevar por su realidad, por su contexto. ¿Cuántas de las veces nosotros no cometemos ese error? De dejarnos llevar por lo que estamos viendo en el momento. Cuando el problema llega, lo primero que sale corriendo es la fe. Dice, ¿cuál era la realidad? Que Jezabel pues, era reina, al igual que Ahab. Y entonces le creyó al hombre, le creyó precisamente a Jezabel cuando le dijo que lo iba a matar. Porque él había matado a espada también a todos los dioses que tenía ella. ¿Y qué dice Jeremías 17:5? Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si algo les hemos enseñado aquí es a que se encuentren con Dios, a que estén con el Señor, a que estén en su presencia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Elías confió y creyó en la palabra de la reina y huyó. Y huyó. No, incluso Jesús dijo que si él quería le pedía una legión de ángeles a su padre. Y no, también se nos dice en otra parte de la Biblia que un solo ángel destruyó a cientos de hombres. Un solo ángel, ¿sí?, destruyó a miles de personas. Un solo ángel. Ahora imagínense una legión. Acaban el mundo en 2x3. Y el Señor Jesús dijo, si yo quiero se lo pido a mi Padre, y mi Padre me lo da. Amén. ¿Dónde estamos parados, mis hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué razón estamos pasando lo que estamos pasando? No sé dónde esté depositada tu fe. Pero si es en un hombre, cuidado. Tu fe tiene que estar depositada en Dios. Amén. En Dios. Ni en el pastor, ¿eh? Ese tiene más fallas que tú. Y yo hablo por mí, no hablo por los otros. Los otros son perfectos, yo no. ¿Sí? Yo no. Hay veces que tengo que decirle mis tropiezos precisamente para que dejen de ponerme en el pedestal. No, Todos tenemos tropiezos. no. Pero es que yo conozco pastores que son perfectos. Nadie es perfecto. Según ellos sí. Según ellos no cometen errores. Digo, no, pues yo no. Yo sí cometo un montón de Nadie errores es todavía. perfecto. Sí. Eso es ¿Qué? falta de humildad. Falta de humildad. ¿Qué hizo Elías? Creerle a Jezabel. Porque tenía jerárquicamente Jezabel un puesto, un grado. Era reina. Y entonces se fue al desierto solo. Se apartó de Dios. Y todo lo que sigue a continuación es una consecuencia de sus propios actos. Todo lo que sigue es una consecuencia de apartarse de Dios. De quedarse solo. Porque cuando tú estás solo, te lo vuelvo a decir, el enemigo anda como león rugiente, acechando a su presa. Y lo primero que te va a robar son tus pensamientos. Y robándote tus pensamientos ya valió, ¿eh? Porque te va a robar la paz, la tranquilidad. Y todo lo demás, todo lo que sigue, es un resultado de tus propias decisiones. En sus malas decisiones. De nuestras propias decisiones. ¿Sí? ¿Y qué sigue?
Continuamos. En el versículo 3 de la historia que nos acaba de compartir el hermano, dice: cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir y le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Imagínense esto, mis hermanos. Elías, siendo un profeta, siendo un hijo de Dios, Le pedía que lo mate. le pedía que le quitara la vida, que porque no era mejor que sus antepasados. Quiere decir que se encontraba entonces en un estado De depresión. sumamente crítico. Para que tú te quieras quitar la vida por medio de la depresión, he conocido solamente a los grandes artistas, a los grandes rockeros que tienen todo y no tienen nada. Jim Carrey es un actor que me gusta demasiado por la película que hizo de La Máscara. Él dijo: si ustedes creen que la felicidad se encuentra teniendo todas las cosas materiales y todo el dinero, déjenme les digo yo que no es por ahí. Déjenme les digo yo que no es por ahí. Porque Jim Carrey tiene todo. Es un actor sumamente famoso, multimillonario, pero no es feliz. Solamente hay alguien que te da paz, tranquilidad, plenitud y como resultado, felicidad. Amén. Su nombre es Cristo Jesús. Amén. Él es el único. ¿Qué tan mal estaba Elías, mis hermanos, que incluso se sentía nada, poca cosa, al decir que no era mejor que sus antepasados, al declarar que sus antepasados eran mejor que él? Sin duda se encontraba en un estado deplorable, muy deplorable, en un estado muy crítico. Y lo que sigue está peor. Pues le dijo a Dios: quítame la vida. De plano estaba tan mal para decirle a Dios: quítame la vida. Y otra vez, mis hermanos, otra vez, esto que Elías estaba pasando era una consecuencia. ¿Por qué? Por alejarse de Dios. Yo sé que han escuchado, y también los que nos van a ver en algún momento dado, han escuchado que Dios le da, ¿qué? Sus mejores batallas, ¿a quién? A sus mejores guerreros. ¿Cuáles? Las batallas son consecuencia de nuestros propios actos. ¿Vamos a ser tentados? Sí, en efecto. Pero también dice la palabra que el Señor no nos va a poner pruebas que no podamos soportar, que no podamos pasar. Sí. Los estados depresivos son una consecuencia. Son una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De nuestras malas decisiones. Y una de las decisiones más malas o más erróneas que podemos cometer en la vida son alejarnos de Dios. Alejarnos del Señor. ¿Cuántas de las veces no te ha pasado lo mismo? ¿Cuántas? Y lo primero que haces es pedirle apoyo a un hermano o a una hermana. Cuando el del principal problema no es el hermano ni es la hermana, es tu corazón, el cual se alejó de Dios por voluntad propia. Amén. Por voluntad propia. Es tu corazón. Y lo primero que hacemos es culpar a los demás. Es que no me quieren, es que no me visitan, es que no me ayudan, entienden. no me entienden. ¿Sí? Pero el problema no somos de allá. El problema es aquí. Tú tomaste esa decisión de alejarte de Dios. Elías tomó la propia decisión de dejar a su compañero, a su ayudante, dice la palabra. Él fue y dejó al ayudante y se fue solo a caminar por el desierto. Y se fue solo. Continúo leyendo.
En el 5, después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. Y se acostó de nuevo. Una de las principales alarmas que despierta la depresión es el sueño. Te la quieres pasar todo el día dormido o dormida, acostado o acostada, sin ganas de nada. Muchas de las veces hasta sin ganas de asearte. Ya no le encuentras sentido a la vida. Dices, ya, total, estoy solo. Nadie me huele. Nadie me huele. Excelente. Nadie me huele. Me encanta eso porque a pesar de todo, fíjense, a pesar de todo esto, regresando a Elías, ¿sí? Fíjense cómo es Dios. En vez de reclamarle o decirle algo, le mandó un ángel para que le diera pan y para que le diera agua. En vez de decirle, ¿sí? A Elías, o sea, no te pases. ¿Qué onda? ¿Has estado conmigo en mi presencia mucho tiempo? Escuchas mi voz y yo te escucho a ti. ¿Cómo es posible que hagas esto? ¿Cómo? Y en vez de reclamarle, ¿qué es lo que hizo el Señor? Mandarle un ángel que le diera pan y agua. Y pues este tenía hambre. Comió, se llenó y se volvió a acostar. Esto es lo que pasa precisamente en las personas que están depresivas. Esto es. Hoy en día, yo les pregunto, ¿cuál es el pan? ¿Y cuál es el agua? El Señor Jesús. Cristo Jesús Amén. es el pan de vida Sí. Así es, amén. y es el agua. Y esto lo vemos precisamente en Juan 6, del 51 al 58. ¿Quién lo tiene? No. Juan 6, 51 al 58. No se lo diga a nadie. Yo lo leo pues. Lo traigo en esta versión actual. Dice Juan 6, 51, 58. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a la samaritana cuando estaba en el pozo de agua? Lo vemos en Juan 4:10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo Jesús es el pan y es el agua que necesitamos. Amén. A Elías, el Señor mandó precisamente a un ángel para que le diera pan y para que le diera agua. Hoy en día, muy probablemente no vas a ver un ángel volando. No, pero ese ángel a lo mejor lo tienes a tu lado hoy. Ese ángel lo tienes a tu lado. ¿Y cuántas de las veces no ha llegado a decirte, vamos a leer la palabra, mente? ¿Y cuántas de las veces lo haces y vuelves otra vez al estado donde te encontrabas? Te volviste a acostar, te volviste a dormir, hiciste exactamente lo mismo que hizo Elías. Elías comió y bebió y se volvió a acostar. Juan 7, 37 y 39 dice, el último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte, el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la palabra precisamente. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él.
porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no se haría presente. Continúo leyendo, versículo 7. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó. Por segunda vez llegó el ángel y le dijo: levántate y come. Y esa comida le dio fuerza suficiente para caminar 40 días y 40 noches por el desierto. Esa comida. Espiritualmente hablando, mi hermano, mi hermana, yo no sé cómo andes. Yo no sé cómo tengas el espíritu. La comida y la bebida es la palabra. Es la palabra de Dios. Y si no comes, si no lees la palabra, si no la escudriñas, si no meditas en ella, si no oras, ya ni te digo del ayuno. ¿Cómo crees que estamos espiritualmente? Débiles. Débiles. Y entonces llega la primera lanza y nos pega y nos tumba. Porque ni siquiera tenemos resistencia para seguir de pie. Por nuestras propias decisiones. Por tus propias decisiones. Porque yo estoy completamente seguro que más de uno te ha dicho: mira, aquí está la palabra y esto es esto y esto. Yo te aseguro que más de uno. Y luego dice precisamente que caminó y se encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo estoy yo vivo, pero me están buscando para matarme. Otra vez, Elías, llegando al monte Horeb, se volvió a esconder en una cueva. Otra vez, queriendo refugiarse. Esa cueva, ¿saben qué representa hoy en día esa cueva? Nuestros pensamientos, nuestra inteligencia. En vez de refugiarse en Dios, dice que se refugió en una cueva. Y yo te pregunto, ¿qué hay en una cueva? ¿Qué hay en una cueva? Nada, piedras. Nada. Está vacía y lo peor, está oscura. Y lo peor, está oscura. Y a lo mejor hay animales. Y a lo mejor hay animales y te pueden atacar y te pueden, no sé. Vampiros. Pero o estás en la oscuridad No estás en la luz. o estás en la luz. Y te repito, la cueva representa precisamente esto: tus pensamientos, tus emociones, tu egocentrismo. Y si estás actuando con ese razonamiento, perdóname, pero entonces te falta luz. Te falta acercarte al Señor. Hay algo que estamos dejando de hacer. Hay algo que estamos dejando de hacer. Él contestó. Así lo leí, ¿va? Cuando tú te refugias en tus pensamientos, en tu orgullo, en tu manera de pensar, estás alejando de tu corazón a Dios. Y te estás refugiando en una cueva. Estás regresando otra vez a la oscuridad. Entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó. Ojo, ¿dónde estaba Elías? Afuera de la cueva. En la cueva de la cueva, en la entrada de la cueva.
Ni siquiera se atrevió a salirse por completo de la cueva, sino que nada más se quedó Afuerita. en la raya. Ajá. ¿Sí? Y dice la palabra precisamente que Dios no estaba precisamente en el estruendo, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba ¿en dónde? En el silencio. En el silencio del viento. Dice la palabra precisamente. Dice, después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Después del fuego, escuchó el ruido delicado del silencio. ¿Cuál es el ruido del silencio? ¿Qué te genera el silencio? Paz, Paz. Paz, tranquilidad. tranquilidad. Y fue entonces que Elías supo reconocer que era Dios. Porque solamente Dios te puede dar esa paz, Y la tranquilidad. esa tranquilidad que el enemigo te ha quitado, que el enemigo te ha arrebatado con malos pensamientos. Solamente Él. Ahí se encontraba Dios. Y dice entonces la palabra que Elías precisamente salió. Dice, cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó. ¿Y qué le preguntó? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no has salido por completo? Si sabes que soy yo el que te está hablando. ¿Por qué te sigues quedando a la entrada de la cueva? ¿Vuelves otra vez a dudar? ¿Vuelves otra vez a dudar? ¿Para volverte a refugiar? ¿Por qué no salió por completo? Dice que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Yo me imagino como que Dios se había sorprendido. Aunque déjame te digo algo, Él no se sorprende de nada, porque ya todo lo sabe. Pero la pregunta es así como de, ¿y ahora? Ya te di 2 veces de comer, te di pan, te di agua, he estado contigo, te mandé un ángel para que te ayudara y sigues aquí todavía. ¿Por qué no quieres salir ya? Él contestó, yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Podemos escuchar todavía el miedo de Elías. A pesar de que sabía que Dios estaba ahí, seguía teniendo miedo Elías. ¿Pero miedo de qué? De que lo mataran. Miedo de que lo mataran. Entonces Dios le dijo, anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Mira, yo no sé de verdad en qué desierto estés ahorita o en qué cueva te estás escondiendo. Lo único que sí sé es algo. Bueno, la verdad no sé nada, pero bueno, aquí lo escribí. Esa es la verdad, no sé nada. ¿Sí? Lo único que sí es algo, que Dios hoy te dice, anda, regrésate otra vez. Regresa por el mismo camino. Regresa por el mismo camino. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Elías? Anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Porque estaba totalmente alejado. Y le estaba diciendo, regrésate otra vez. Regrésate por el mismo camino. ¿Quién es el camino? Señor Jesucristo. Cristo Jesús. Te repito, yo no sé por qué desierto estés pasando ahorita. O qué tan alejado estás hoy de Dios.
Lo único que sí sé es que el Señor te está diciendo, anda, regrésate por el mismo camino. Amén. Regrésate otra vez por el mismo camino. Iglesia, hoy el Señor nos dice, regresa al camino. Esto que está pasando es una consecuencia, es un resultado de tus propias decisiones. Deja de pensar y empieza a actuar. Empieza a hacer. Mi palabra se fortalece en la debilidad. Así que si hoy estás débil, regresa. Búscame con todo tu corazón y me hallarás. No sigas por el camino ancho, porque solo perdición hallarás. Amén. Amén. Al final, todos pasamos por momentos tristes. Está el caso de Job, que también sufrió de depresión, Moisés, que fue incrédulo, David, que fue desobediente. Y ahora vemos a Elías, que siendo un profeta también pasó por momentos de depresión, pero a diferencia de los demás, él fue el único que fue llevado al cielo vivo, porque su propósito, aún en la debilidad, Dios no lo dejó y lo siguió cuidando hasta el final. Regresa al camino que es Cristo Jesús, mi hermano, mi hermana. Amén. Esa es la palabra precisamente que el Señor nos está nuevamente incitando, invitando a que regresemos al camino del Señor y dejemos de escondernos en las cuevas, en nuestros propios pensamientos. Dejemos de andar en el desierto solos y regresemos otra vez al camino. Regresemos otra vez al camino que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta ha sido la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para todos ustedes.